Hace muchos años, varios hombres nacieron y vivieron dentro de una cueva, pero vivieron encadenados, de forma tal que las cadenas los sujetaban que no podían moverse. Su mirada se posaba al fondo de la cueva y no tenían otra forma de ver, de tal forma que la espalda se encontraba a la entrada de la cueva. Unos metros atrás de esos hombres se encontraba un fuego. Entonces, cada que pasaba alguna piedra o algún animalito o algo, las sombras eran producidas en la pared, en el fondo de la cueva, de tal forma que los hombres encadenados veían esas sombras, esas figuras, e identificaban que era la realidad del mundo. Los hombres, de hecho, conocieron las sombras, las nombraban, las identificaban, las clasificaban. Y por alguna razón, en una ocasión, uno de los hombres se zafó de las cadenas. El hombre salió de la cueva y después de pasar ese efecto enceguecedor que la luz produce después de estar en oscuridad, comenzó a ver los animales, comenzó a ver la vegetación, identificó los colores, las texturas, probó los olores, vio el cielo, miró al sol e identificó que esa era la fuente de toda realidad. Rápido quiso comentarle a sus compañeros que aún seguían encadenados, pero los que estaban encadenados pensaron que él se quería burlar de ellos. Entonces lo discriminaron, lo ofendieron, casi lo mataron, porque ellos estaban tan acostumbrados a la realidad de las sombras. Hermanos, sean todos bienvenidos a nuestras reuniones dominicales, en donde vez con vez buscamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Y como lo saben, nosotros nos encontramos en el ejercicio noble de estar ahondando en la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios. Como ustedes ya saben y brevemente lo recordamos, esta carta a los Corintios fue una respuesta que el apóstol Pablo brindó a las autoridades eclesiásticas de Corinto. Ellos de pronto se convierten en cristianos por gracia de Dios y tienen una serie de cuestionamientos tocantes al matrimonio, tocantes a los dones espirituales, etcétera. Entonces ellos mandan preguntas al apóstol Pablo que en ese momento se encontraba fuera de Corinto. Y una vez que Pablo recibe esta carta, contesta las preguntas, pero Pablo también recibió otra carta, no del liderazgo, la recibió de una familia llamada que él le tipifica como los de Cloé. Y los de Cloé le dijeron a Pablo, sí está bien esto, pero en la iglesia hay un tema importante de carácter moral. Los hermanos se están dividiendo, hay separación, hay envidias. Unos encumbran a un hombre por sobre otro y esta situación debe de ser atendida. Entonces Pablo manda la respuesta a la iglesia de Corinto, pero primero comienza diciendo, pero antes de que yo pueda resolver estas cuestiones de carácter doctrinal, necesito abordar este tema moral de la iglesia. Porque para una iglesia es importante la doctrina, sí, también es importante el carácter moral. Y Pablo invierte los primeros 4 capítulos para abordar ese tema. Y lo hace mediante la retórica de la retórica clásica de entonces. Él comienza asumiendo el problema. ¿Cuál es el problema? Hay división. En 1 Corintios 1:10 hay una división de personas. Posteriormente, Pablo esgrime el argumento principal sobre el cual no puede haber división, que es Cristo es uno. No es viable que haya división porque Cristo no se divide, Cristo es uno. A continuación, en los siguientes capítulos, Pablo presenta una serie de pruebas para mencionar por qué la división es incorrecta y por qué ellos están en ese tema equivocado. Y entonces él dice, la prueba del evangelio, se dividen porque ustedes no conocen bien el evangelio. Si ustedes conocieran bien el evangelio, entenderían que es imposible separarse entre ustedes porque son un organismo vivo. También se dividen porque muchos de ustedes tienen una realidad alterada. ¿Han visto estos memes, hermanos? Que de pronto hay gente que tiene realidad alterada. Pablo lo dijo un poco así, es que ustedes piensan que son sabios, que son inteligentísimos, que ustedes se las saben todas y pues vean su proceder, no son Aristóteles, pues no.
También Pablo dice, ustedes se dividen porque no tienen la humildad que sí tuvieron los apóstoles cuando les predicaron el evangelio. Son orgullosos, muchos de ustedes se creen más que otras personas. Pablo continúa, se dividen porque buscan la sabiduría humana en lugar de la sabiduría divina. Y finalmente Pablo les menciona, se están dividiendo porque algunos de ustedes están edificando su servicio con materiales perecederos, tales como el heno, la hojarasca y la madera, en lugar de edificar su vida, su ministerio, su servicio con materiales imperecederos, como es el oro, la plata y las piedras preciosas. Y una vez que Pablo les lee la cartilla, les explica todo esto, entonces les dice, bueno, todo este conocimiento, cómo lo pueden aplicar ustedes? Y el domingo pasado nuestro hermano nos habló de una situación práctica, que es, busquen la sabiduría divina y no la sabiduría humana. Sí se están dividiendo, ya di mis razones, ya di mis pruebas, pero para que no sigan haciéndolo, ahí les va. Y la primera es esta, busca la sabiduría divina y no la humana. Y a continuación me toca la segunda casuística, por así decirlo, que Pablo le esgrime a la iglesia de Corinto. Y el tema de hoy se llama teología de cruz, no teología de gloria. Teología de cruz, no teología de gloria. Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Primera carta a los Corintios, versículos 4 del 1 al 5. Y cuando lo tengan me lo hacen saber mediante un amén, hermanos, para darle lectura. Muy bien. La palabra de Dios dice así. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. En esta porción bíblica el apóstol deja claro la segunda aplicación que ellos deben de seguir. Corintios, si no quieren dividirse, deben juzgar adecuadamente a sus hermanos. Fíjate esto. Pablo comienza diciendo, considérenos a nosotros, dice Pablo, como servidores de Cristo, como simples servidores. No somos más, somos juperetes, que es el vocablo griego para servidores, que significa subordinados, ayudantes inferiores. Sí, tenemos una tarea noble que es dar a conocer la palabra de Dios, pero no somos más que eso. Somos personas que están al servicio suyo. Ustedes, corintios, deben de ser mesurados a la hora de hablar de sus líderes. Ustedes, corintios, no deben de cumbrar a una persona porque es una persona, porque es un servidor, porque es un ayudante inferior, porque es un subordinado de Dios. Es por eso, hermanos, que hace algunos meses uno de los pastores con herencia reformada más importantes a nivel mundial dijo la siguiente frase: el 5% de John MacArthur, que es otro pastor de tendencia reformada, él dijo, el 5% de John MacArthur vale más que todo el mundo evangélico junto. Uno de los mayores representantes del cristianismo de la denominación que nosotros nos adscribimos, dijo, el 5% de un hombre vale más que todo el cristianismo junto.
Meses después, esa persona fue descubierta en adulterio y se le arruinó todo el ministerio, se le arruinó la familia y ya el cristianismo lo apartó. Porque antes de la caída viene la altivez. Por eso la idolatría es muy fuerte en el catolicismo, totalmente. Ensalzan ídolos, pero el cristianismo ensalza a veces personas, pastores. Tienes hoy en día evangélicos que toman a Charles Kirk, el que murió asesinado, como si fuera Jesucristo prácticamente. Compartíamos muchas cosas, se decía ser cristiano, está bien, sentimos muy horrible cuando vimos todo eso, pero es un hombre más, ¿verdad? Es un hombre más, fue un superetes más. Sin embargo, Pablo, antes de continuar con la exhortación o con la predicación, mejor dicho, o con la carta, Pablo señala algo interesante. Sí, nosotros somos servidores, no somos más, pero es necesario que para nosotros ser simples servidores, seamos hallados fieles. Seamos hallados fieles. Hermanos, cuando alguien sirve a Dios, cuando alguien es llamado al pastorado, cuando alguien es llamado al ancianato, cuando una persona se le distingue con ser diácono, o es llamado a la alabanza, o es llamado al grupo de multimedia, o hermanas que son llamadas a predicar a otras hermanas, o hermanos que son llamados a predicar a otros hermanos. O cuando te es solicitada la invitación para que pertenezcas a la administración de los recursos en el departamento de finanzas, cualquier labor que realices para Dios adentro de la congregación y fuera de la congregación, mientras sea en calidad de servicio, la palabra por Pablo dice, es necesario que tú seas hallado fiel. No, hermano, es que a mí me llamaron para el ancianato. Ok. Pero hermano, yo tengo la capacidad de enseñar. Pero yo no enseño como el otro hermano, porque el otro hermano, caray, nos tiene, yo no, yo sí puedo medianamente dar información, pero no tengo la oralidad. Es que no se te llama ser habilidoso, se te llama ser fiel. Ya, hermano, pero yo soy llamado a administrar recursos y la verdad no soy el más inteligente. Es que hay hermanos que tienen una inteligencia que les sale de la cabeza, que tú los ves y hasta se van del lado de la inteligencia que tienen. Yo no soy así. Ya, pero Pablo dice, es necesario que el servidor sea inteligente, no, fiel. Hermano, yo estoy medio entonado en alabanza, pero esa hermana que canta llega hasta las 3 octavas, yo no sé de música, hermano, no me hagan caso en este ejemplo, pero llega hasta o sea, canta bien, pues, ¿no? O tiene una destreza con la guitarra y lo ves yo medianamente sé el círculo y ahí le sigo, pero es que no se te llama ser habilidoso. Es necesario que los servidores sean fieles. Pablo les está diciendo a los corintios, no se fijen en las cosas otras, sino en la fidelidad de los que los sirven, en la fidelidad de quienes los sirven. Corintios, no se dejen llevar por su cultura, porque la cultura griega se distinguía que para tú poder conversar o dar una ponencia era necesario que seas un hábil orador. Y Pablo dice, no se fijen en eso exclusivamente. Fíjate en la fidelidad que hay en quien lo sirve. Ahora, ahora,
La palabra fidelidad viene del griego pistos, que significa dignos de confianza. Pablo está diciendo, si en algo se han de fijar, es en una persona que esté al frente o que les esté sirviendo, que sea digno de confianza, que no traicione su confianza. No perfecto, porque en tal caso nadie serviría. Pero que tú sepas que cualquier encomienda que le vas a hacer, la va a realizar porque es una persona fiel, digna de confianza. No una persona que va a dejar las cosas ni a medias ni por el estilo. Es una persona en la cual tú distingues fidelidad en la forma en la que se conduce, en la forma en la que predica, en la forma en la que modela el evangelio, en la forma en la que vive el evangelio. Iglesia Anástasis, sobre todas las cosas ustedes deben de ver la fidelidad del pastor, del anciano, del diácono, del que está en la alabanza, del que está en multimedia. Por sobre todas, por sobre todas las cosas. Puede haber hermanos muy habilidosos, sumamente inteligentes, con un carácter amoroso, apacible, pero si no son dignos de confianza y si no hay fidelidad, no sirve. Hermanos, no nos dejemos de llevar por la pose, por la parafernalia. Es que ese hermano es tan carismático que tiene un magnetismo con los hermanos, que pasa algo y siempre sonriente, siempre afable, amoroso. Sí, pero eso no es lo principal. Es que esa hermana tiene una inteligencia o tiene, hermanos, tiene la forma de poder comunicar. Sí, pero la fidelidad va antes. Es claro que Dios dota a sus ministros con ciertas habilidades, sí, claro que sí, para que puedan desempeñar de forma eficaz la labor a la que fueron llamados. Claro que Dios dota con inteligencia, Dios dota con un temperamento afable, Dios dota con habilidad, todo eso claro, pero eso no es la esencia del servicio. La esencia del servicio es la fidelidad con la cual realices las obras que se te encomiendan para el servicio a Dios. Hermanos, por eso estas mega iglesias, ¿no? Y hermanos, este es un ejemplo de siempre porque nuestro cristianismo latinoamericano se ha visto tan dañado. Yo hoy en día predico a personas en mi trabajo y demás, y ¿saben qué es lo primero que dicen? Es que son unos pastores ladrones, porque ya nos hicimos la fama. Por eso es importante disociarnos de esos pastores fraudulentos, de esas iglesias corruptas. Por eso, hermanos, cuando estas mega iglesias se enfocan a toda su verborrea, se dirige a cómo obtener economía. Que entre más tú des, más bendecido eres por Dios. Esas iglesias donde difícilmente van a confrontar el pecado, porque si confrontan el pecado la gente se va, y si la gente se va, los diezmos se van. Esas iglesias en donde se enfocan principalmente en el desarrollo personal, para que tú en este mundo vivas con un estatus bueno. Te dicen, ¿cómo vas a rentar? Ten casa propia, porque eres el hijo del rey. Hermanos, aquí no se ocupa ver el corazón de estos ministros, se ocupa leer la Biblia para saber que están manipulando a las personas. Hermanos, claro que Dios te puede bendecir con economía, si Dios lo quiere. Si Dios quiere que tengas tu casa propia adelante, si Dios quiere bendecir el fruto de tu esfuerzo adelante, pero no mediante la manipulación ni la coerción, que entonces no están siendo fieles. O hermanos, otras iglesias en donde a lo mejor los líderes son sumamente estrictos, donde los pastores transgreden la competencia de su autoridad. Usted sabe, Dios puso la autoridad en el gobierno civil, en la familia y en la iglesia, pero luego hay líderes o pastores que se meten a las cuestiones personales de los congregantes.
transgreden la esfera de su competencia, siendo autoritarios, enseñoreándose, apaleando a las ovejas. Las hieren, las lastiman. Hermanos, esto no es fidelidad. Puede pasar a través de una pose de santidad, pero la Escritura dice no enseñoreándose de las ovejas. O ministros también que tienen un carácter blandengue, que luego en una congregación hay pecado, y no solo hay pecado, sino que restriegan el pecado al liderazgo. Y el liderazgo, por confundirse con un corazón apacible y un corazón pastoral, permite el pecado en la congregación. O pastores o liderazgos irascibles, con un carácter que las ovejas no le tienen respeto, le tienen miedo de acercarse a él. Fíjense, hermanos, que estoy estudiando una maestría y un profesor que tuve fue el doctor Miguel Núñez y me dio la materia de liderazgo. Y él estaba hablando sobre el servicio y uno de mis compañeros le preguntó, porque teníamos sesiones vía online con él, y un compañero le preguntó, ¿cuáles son aquellas cosas que descalifican a un pastor? ¿No? Y él comenzó a enlistar las cosas y él dijo, bueno, pues la inmoralidad sexual, el que robe, ¿no? El que se ha hallado, que las ofrendas véngase para acá y todas esas cosas, lo que ya conocemos. Y él dijo algo muy interesante y él señaló, y también que sea una persona irascible. Y ahí me llamó la atención. Y luego se quedó pensando el doctor Miguel Núñez y dijo, claro, porque si Dios no permitió a Moisés entrar a la tierra prometida, porque se exasperó al pegarle a la roca en Meribá, ¿ustedes creen que Dios le va a permitir a un pastor o a un anciano o a un líder o a un servidor, le va a encomendar sus ovejas que le costaron su sangre? Dios descalificó a Moisés, no permitió que entrara a la tierra prometida. Y hermanos, seamos sinceros, muchos tenemos temperamentos que tienden allá, yo me considero ahí, yo tengo un temperamento que tiende a la irascibilidad. Hay otras personas que tienen un temperamento que son más afables. Y hermanos, ustedes como iglesia deben de cuidarnos. Si ven alguna noción en nosotros, créame que yo estoy abierto a que usted, de buenas formas, no, sino que se acerque a mí, porque si no me enojo, no es cierto, no, pero no, que se acerque a mí y pueda decirme, está bien, pero cuida esto, porque yo no quiero ser descalificado por Dios. Y yo sé que hablo en el nombre del ancianato y de los líderes. Si ustedes ven algo en nosotros, díganoslo. No somos personas que no escuchamos, no somos personas que creemos que estamos en la cúspide, que nadie nos puede tocar. No, no somos ese tipo de iglesia. Somos una iglesia donde todos servimos a Dios y si hay en nosotros cuestiones que son reprobables, acérquesenos y coméntenos, porque no queremos ser descalificados por Dios. Porque hay muchas iglesias cuyo pastor ya está descalificado y la iglesia no lo sabe, porque no lee la escritura. Entonces, hermanos, es importante que entre nosotros estemos animándonos y apoyándonos. Entonces, la fidelidad guiará al líder, al servidor, a la iglesia, a la fidelidad de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que algo es negro, es negro. Si la palabra de Dios dice que algo es blanco, porque eso es fidelidad, es digno de confianza en las escrituras. Ahora, hermanos, Pablo continúa diciendo una frase que pareciera contradecir lo que hasta ahora hemos dicho. Pablo, después de decir, ténganos por servidores, se requiere que seamos fieles. Sin embargo, yo en muy poco, dice Pablo, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Otra traducción es, no me importa, dice Pablo, esa es una traducción del lenguaje actual, no me importa lo que ustedes digan de mí, Corintios. Y uno puede pensar ahí, ay, qué frase tan rara. ¿Cómo que no le va a importar a Pablo si previamente dijo que fidelidad? Lo que pasa, hermanos, es que esta es una defensa de Pablo. A Pablo se le acusaba de muchas cosas.
A Pablo se le decía que era una persona débil de presencia, que era debilucha, que no era impresionante. En 2 Corintios 10:10 señala, porque a la verdad dicen que las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. Pablo decía, ustedes me critican a mí que yo soy fuerte por carta. Ve que hay personas que escriben y que dicen, no, mejor háblame porque tu escritura es demasiado fuerte. Pero que cuando Pablo llegaba lo veían aquel que a lo mejor, pues judío, hermanos, como es un judío, o sea, chaparrito, delgadito, tal vez narizoncito. Y los griegos, porque el contexto era griego, que estaban acostumbrados a la pose, a que sean altos, a que sean atractivos. Y cuando ven a Pablo, le decían, pues por carta está bien, pero quédate por la carta porque eres muy débil físicamente, no impresionas a nadie. También a Pablo le criticaban por su falta de elocuencia. No tienes la retórica de Apolos. Apolos fue criado en este contexto, sabe cómo hablar. Ve que hay personas que utilizan el lenguaje de una forma magistral, que interpelen los sentimientos más profundos del corazón y de pronto te llevan de un estado de tristeza y en pocos minutos te llevan a reír. Si ve esta gente que de pronto se para y las escuchas y es como un vaivén y te van llevando y luego por lo que dicen te enojas y tú no quieres enojarte pero ya estás enojado y luego te hacen llorar y tú, pero ¿por qué estoy llorando? Porque tienen esta capacidad de oratoria que interpele los sentimientos de las personas. Y a Pablo le faltaba eso y se lo criticaban. Pablo además era de una condición económica pobre. Pablo era pobre. Dice 1 Corintios 4 del 11 al 12, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Imagínense una cultura que identificaba el prestigio y la solidez con la riqueza y de pronto ven al que les está compartiendo las buenas nuevas, la eternidad y lo ven pobre y se lo critican. ¿Cómo tú siendo pobre nos vas a hablar de las riquezas de Dios? Claro, porque la mente era todo material. De hecho, hay iglesias que así, tú no puedes ser hijo de Dios y ser pobre, porque eres hijo de Dios. Es una mentalidad griega. Entonces, hermanos, a Pablo se le criticaba de muchas formas. Por eso es que Pablo dice, yo no tengo que ser criticado por ustedes. Y miren, hermanos, cuando Pablo comienza este capítulo, él dice, ténganos a nosotros por servidores. Pablo está diciendo, yo también soy un servidor, soy pobre, no soy orador. Tal vez no impresiono físicamente, pero Dios me comisionó a compartir el evangelio. Y de hecho la teología ha acuñado estos dos términos, de ahí el nombre de la predicación. Hay una teología de gloria y hay otra teología de cruz. La teología de gloria es aquella teología que ve en la pose, en la parafernalia, en las apariencias, su proceder. Pero hay una teología de cruz, estos términos los acuñó Lutero en 1518, hay una teología de cruz que ve la realidad, que ve la sustancia, que sabe lo que hay adentro. La teología de gloria es estos hombres encadenados que ven las sombras en la caverna. La teología de cruz es aquella persona que ya salió y vio la realidad de las cosas. Entonces, la teología de gloria te va a decir, la iglesia debe de ser estructuralmente bonita. La teología de gloria te va a decir, si Dios habita aquí, debe de ser un portento y el predicador, insistimos, debe de tener un magnetismo y un atractivo. La teología de gloria contabilizará, si hay 100, 200, 500 personas, ha de ser de Dios. Pero si en una iglesia hay 50, 60, no es de Dios. La teología de gloria identificará, una vez más, en la capacidad de sus alabancers, ¿no? Así se les llama ahora. Si son buenos dando alabanza,
si llegan a un punto de calidad bueno, si no se equivocan en una nota, si tienen luces, si tienen humo, porque es por pose. Inclusive la teología de gloria se presenta bajo esta máscara, el excesivo orden, la excesiva pulcritud, porque lo que importa es que nos vean, que somos ordenados, que somos cuadrados, que estamos acartonados, que somos robots. Pero la teología de cruz identifica en las escrituras su proceder. Una vez más, si la escritura dice, ustedes como congregación vean la conducta de sus pastores, analícenla, ustedes van a analizar la conducta de quienes los dirigimos. Pero también la teología de cruz señala, ovejas, obedezcan a sus pastores, porque ellos velan por sus almas. Seguir eso también es seguir la teología de cruz, porque es seguir la Biblia. Iglesia, ¿estás obedeciendo al liderazgo? ¿Qué dices? La primera parte sí yo veo todas sus actitudes y ahí voy bien. Ya en la segunda ahí te la debo, ¿no? Es que se trata de ser bíblicos en todo. La teología de cruz señala quien habla el evangelio, quien predica el evangelio, que vive el evangelio. Por eso es importante la ofrenda. Es Biblia. Lo errado es la manipulación, ¿verdad? Tú da y se te va a dar. Espérate, no, así no funciona. Tú da porque la Biblia dice que demos. Y no dar es no seguir una teología de cruz. Dador alegre, ¿eh? No por necesidad, no que me pese, sino Dios no la va a recibir, porque yo quiero ser generoso porque es lo que Dios ha hecho conmigo. La teología de cruz invitará a los servidores y a la iglesia a comenzar puntual las reuniones, porque es un servicio para Dios. No llegar a las 11:30 o 12, porque si para nuestro trabajo somos puntuales y nos descuentan, no lo seremos para con Dios, porque lo hacemos por Él. Y sí es importante el orden, es importante la estructura. De hecho, hermanos, al finalizar esta ponencia, el equipo de servidores los vamos a llamar porque hay una reestructuración en varias áreas y vamos a trabajar. Es importante el orden, pero cuando es enfocado a Dios, cuando es el servicio para Él, no para que me vean, como lo hacían los corintios. Entonces, Pablo sabía que todas esas críticas superficiales se cernían sobre él. Imagínate, hermano, que tú con todo el corazón, de pronto Dios te llama a plantar una iglesia y ahí vas, la iglesia poco a poco y le echas tu tiempo, tus energías, ya no trabajas en el mundo secular, se lo dedicas a los hermanos y pues tienes tus limitaciones como todos nosotros, pero ahí tratas de glorificar a Dios y va creciendo la iglesia, los 2 primeros miembros, los 5, los 10, y ya que está formado un buen grupo, escuchas que te critican y que te critican por cosas superficiales. Ay, es que ese hermano, cómo aburre sus predicaciones. Ya, pero lo que dijo es fiel a la palabra. No, sí, de hecho, no se fue a la izquierda, pero es un aburrimiento con el hermano. Y el hermano que pasó toda la semana, todas las 2 semanas en oración, haciendo la ponencia. Y entonces es importante que nosotros como iglesia podamos madurar. Y Pablo por eso está diciendo eso. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Pero Pablo va más allá. Ni aún yo, Pablo, me juzgo a mí mismo. Fíjate esto. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzgue es el Señor. Pablo está diciendo, yo no voy a hacer mucho caso a los juicios externos que no tengan fundamento. Y es el primer principio o uno de los primeros principios que quiero que te lleves, hermano. Hermano, en la iglesia pasa de todo, ¿eh? En la iglesia, hermano,
Probablemente vas a vivir este tipo de situaciones. No probablemente, seguramente. Va a ser puesto en entredicho tu servicio a Dios. Y no por gente de fuera, porque de gente de fuera lo esperamos, por personas de dentro de la iglesia. Se van a levantar personas que van a murmurar en contra de tu servicio. Y el principio de Pablo es, no les hagas caso si esas personas están criticándote desde las superficialidades de la vida, desde los estándares mundanos. Ni siquiera te detengas a considerar porque es muy curioso. Las personas que más critican son las más inestables en su vida espiritual. Note eso. De las personas que viene más crítica en la vida, son las que menos oran, son las que menos compromiso tienen con la iglesia, son las que menos amor tienen por la iglesia. Es raro esto, ¿verdad? Uno pensaría que la persona que más se aboca a la iglesia, que más tiempo da, obviamente porque da tanto critique, es que los demás deben de dar también. No, generalmente las personas más inestables son las más criticonas. Y hermanos, si esa crítica cae en la parte superficial, dice Pablo, no te detengas a escucharla, porque te van a amargar. Hermana, si hay una hermanita que te quiere comentar y es que ya viste, no le hagas caso, porque te va a amargar. Porque de pronto tú tenías una opinión del hermano y por un comentario infundado de la hermana o del hermano, ya le traes idea al hermano. ¿Qué te hizo? Nada, pero es que ella me dijo, bueno, ¿y cuál es su fundamento? Ninguno. Ah, caray. ¿Y cómo creíste eso? No, hermanos, no por superficialidades. Ojo, hay temas que sí se deben de juzgar, claro, pero cuando tengan profundidad, cuando hay evidencia, pero las que no, hermanos, no te detengas, dice Pablo. Por eso no me importa si ustedes están diciéndome que no soy atractivo, que soy un debilucho, que me dicen el apestado. Eso no me interesa a mí. A mí me interesa que yo sea fiel a la palabra de Dios. Pero, aparte de esto, Pablo dice, pero yo tampoco me dejo guiar por mi propio juicio. Ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque yo no tengo mala conciencia, el Señor va a revelar mi corazón. Y aquí te voy a decir algo que a lo mejor es nuevo que escuches. Yo después de tantos años, hace como 2 o 3 años lo aprendí apenas. Y es lo siguiente, hermanos. Nuestro corazón obviamente también es producto, está contaminado por el pecado. Y el corazón es perverso. Y muchas de las veces, hermanos, nosotros lo que hagamos vamos a pensar que lo estamos haciendo bien para el servicio a Dios. Pero hay una franja, una zona grisácea. Hay algo que solamente conoce Dios, que ni aun tú conoces bien las intenciones de algunas cosas de tu corazón. Dios te da discernimiento, sí. Y la mayoría de las cosas tú vas a poder decir, la verdad lo estoy haciendo para ser visto. La verdad lo estoy haciendo para que la gente diga que somos una gran familia, ¿no? La verdad ese es mi objetivo. Hay cosas que nosotros sabemos, pero hay cosas que nosotros pensamos que estamos haciendo bien y que el Señor va a declarar la realidad de esas intenciones. Hay una franja grisácea. Por eso Pablo dice, así que yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros, por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Por eso luego dice Pablo, así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Va a llegar un punto, hermano, en donde a lo mejor tú pienses que hay algunas cosas que las estás haciendo bien en el sentido de glorificar a Dios, pero tal vez no. Por eso es importantísimo cada vez que nos aproximamos al Señor, Señor, me arrepiento, pero tú también te pido que me concedas un arrepentimiento genuino, porque mi corazón es tan perverso, es tan dañino, que puede jugarme una mala pasada a mí, que me puede decir que genuinamente estoy siendo arrepentido y no, porque el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura.
Por eso es importante siempre con esa humildad, Señor, discierne mi corazón. Señor, saca de lo profundo de mi corazón genuinamente lo que hay, que no me esté yo autoengañando, porque pasa mucho. Y entonces Pablo se pone en un equilibrio, ni le hago mucho caso a los juicios superficiales de teología de la gloria, que solamente ven sombras, ni tampoco yo me justifico por lo que yo digo, es que yo tengo yo lo hago con esa intención de corazón. Hay alguna área en la que Dios debe de juzgar en tu vida y será en aquel día. Entonces, Pablo nos llama a este equilibrio y Pablo nos llama a que en lo que en aquello que está a nuestro alcance, que es la fidelidad, seamos fieles. Y aquello que le pertenezca a Dios, se lo dejemos a Dios. Pablo, por consiguiente, no está pagando el discernimiento del cristiano. De hecho, en un capítulo posterior, si usted ha leído la Biblia, va a acordarse de algo. En la congregación había un hijo que estaba con la mujer de su padre, que estaba en una relación incestuosa. Y Pablo se enoja con el liderazgo. ¿Qué no hay entre ustedes algún espiritual que pueda juzgar? ¿Que genuinamente no hay alguien que pueda dictaminar que eso es malo? Por tanto, Pablo no está llamando a que los cristianos no juzguemos. Pablo está llamando a que no juzguemos desde la superficialidad. Y Pablo está llamando a que no prestes atención a esos juicios porque te van a querer sacar del rumbo que llevas. Y esos juicios pueden venir, hermanos, desde las esferas más altas hasta las esferas más bajas de la iglesia. Entonces, sé muy atento, hermano, que nadie te quite el gozo. No prestes atención a eso. Finalmente, hermanos, la Escritura señala un poco de lo que hemos visto. El Señor manifestará las intenciones del corazón y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El miércoles antepasado hablábamos con los hermanos. Vayan los miércoles, hermanos, ahí tratamos los mismos temas, pero cualquier duda que haya quedado se explica y es un muy bonito momento. Y en ese miércoles hablábamos lo siguiente, decíamos que la Escritura dice no se cansen de hacer el bien. No sé si ha leído esta porción. No se cansen de hacer el bien. Si la Escritura te llama a eso es porque es cansado hacer el bien. Hermanos, no juzgar de forma superficial. Ser santo. Dar bien por mal. Es cansado. Confiar en Dios a pesar de la adversidad es cansado. Servir a pesar de no ser reconocido es cansado. Servir a pesar de no ser animado es cansado. Querer hacer las cosas bien y que a lo mejor tú no veas esa misma respuesta en la iglesia o en el liderazgo es cansado. Es muy cansado hacer el bien. Pablo por eso exhorta, no te canses, porque recibirás recompensa. Entonces, hermanos, si en algún momento usted se ha sentido desilusionado en esta congregación por el servicio a Dios, no te canses tú de hacer lo que te toca. No te canses de hacer el bien, porque a lo mejor aquí no vas a recibir recompensa, pero sí la recibirás. Y es una promesa de Dios. Y esto personalmente yo les decía a los hermanos, esto fue de las cosas primordiales que la predicación pasada y aún en esta me ha hablado Dios a mi vida. Porque yo sí tengo una tendencia a tal vez comenzar y querer hacer las cosas bien y demás, y veo algunos obstáculos y digo, no, es que, ¿para qué? Si uno esforza, ya ves, la que nos pasa a todos, ¿no? Pero al final eso es porque justo queremos hacerlo no necesariamente por Dios, sino para que los demás vean. Entonces, hermanos, haga lo que haga, no importa en donde esté sirviendo, no importa en donde vaya a servir, porque muchos de ustedes tal vez vayan a servir en un área, ¿verdad? No importa, hermano,
Hágalo de corazón. No se canse de hacer bien. Si nadie más llega temprano, usted llegue temprano. Pero es que empiezan hasta, usted llegue temprano, hermano. Haga el bien. Si nadie más se toma la vida en serio de santidad, usted tómesela. Ya, pero no ves, usted tómesela porque la recompensa viene de allá, no de aquí. Si usted ve que todos critican, que hasta los líderes y ancianos, usted no critique superficialmente. Ya, pero es que ellos, pero usted no lo haga porque recibirá alabanza por gracia divina. Si usted ve que todo el servicio lo hacen, es que no tienen organización. Usted se ha organizado. Ya, pero yo no puedo hacer el cambio. No importa, usted va a recibir alabanza de Dios. No se cansen de hacer el bien, hermanos. Y sobre todas las cosas, y ya con esto finalizo, por sobre todas las cosas, hermanos, por sobre todas las cosas, lo que esta predicación nos deja es lograr entender, hermanos, que la vida cristiana se debe de vivir de forma legítima. Tú puedes vivir la vida cristiana de forma ilegítima y muy probablemente nadie se va a dar cuenta. Tú puedes vivir de forma ilegítima el servicio y tal vez no nos vamos a dar cuenta. Pero va a llegar un día, va a llegar un momento en donde eso saldrá a la luz y las intenciones de los corazones serán reveladas. Y hermanos, esto no es asustarlos, es Biblia. Y me tocó esta porción, pues tengo que mencionarla. Porque luego me dicen, es que tú nos asustas. No, hermanos, es que es la Biblia, las escrituras. Entonces, hermanos, te invito, vive y sirve la vida legítima, en santidad, con amor, como para con Dios, no teniendo una pose, no teniendo parafernalia. No nos interesa eso, no nos interesa que tú proyectes la buena familia y por dentro es destruido. No nos interesa que tú proyectes el hombre santo y por dentro pecado. No nos interesa que tú proyectes la mujer que gravita por y, irrespetuosa. No nos interesa eso. A Dios no le interesa eso. Nos interesa una vida sólida, una vida santa, una vida legítima. Hermanos, no nos interesa tener una congregación de 400 personas. Créame que no. Hemos hablado con el liderazgo, créame que no. Como decía la maestra, si se queda uno, dos o tres que quieren aprender, ¿no? Es algo así. Haya 10 personas, pero 10 personas bien santas, 10 personas que se toman en serio el cristianismo, mueven una ciudad, se los aseguro. 10 personas que se toman en serio el cristianismo, mueven una ciudad. Por eso, hermanos, si usted ve iglesias de 400, 500, vea sus vidas y si no hay santidad, no es una iglesia acorde a los parámetros divinos. De eso se trata, hermanos. De vivir legítimamente la vida, de tener una teología de cruz, no una teología de gloria. Vamos a orar.